7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos a contarles lo relevante, lo que ha sido noticia este martes 9 de mayo y lo que vaya a ser noticia de estas horas para el final de la noche. Hoy vamos a empezar con una decisión, la de hoy, histórica decisión. Llevaba 13 años durmiendo el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional, un recurso planteado por el Partido Popular contra la cuestión de los plazos en la ley del aborto de Zapatero de 2010. Bueno, pues hoy el tribunal ha decidido, con esa mayoría progresista que lidera don Cándido Conde Púmpido, en un PIS-Plus, lleva muy poco tiempo al frente del Constitucional, han conseguido pues, que este tema sea validada la ley de plazos de Zapatero. Hay el anuncio de varios votos particulares, digamos los magistrados no izquierdistas, y ha habido ciertos avances para esas ideas en lo que esta sentencia proclama, o por lo menos así lo creo yo. Lo importante es que, ¿qué opina un gran experto en estos temas? Don Javier Borrego. Don Javier Borrego, además de abogado del Estado, en España fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y posteriormente magistrado de lo contencioso administrativo en el Tribunal Supremo. ¿Ha podido ver algo de lo que hoy ha sentenciado el Tribunal Constitucional? Sí, he visto la nota informativa. ¿Y qué le parece así a bote pronto? A mí me parece que es una tragedia en un doble campo. Una tragedia en cuanto a los derechos constitucionales, la tragedia como un suceso luctuoso, triste, lúgubre, fúnebre, porque afecta básicamente al derecho a la vida, y también es una tragedia social porque, en mi opinión, el Tribunal Constitucional a entrar a declarar derecho fundamental el aborto, pues está perdiendo credibilidad y la forma en que se ha hecho esto. Con algún matiz, no es que sea solo culpa de este Tribunal Constitucional, porque hubo otros antes que ignoraron. Es que esta tragedia no es imputable únicamente al actual Tribunal Constitucional, sino a los 13 años que usted acaba de decir, que ha habido mayorías de los llamados conservadores y que no se han atrevido, no han querido, por comodidad, por intento de lograr una unanimidad, lo cual es imposible en estos temas de diversidad, mucho de opinión, y además olvidando, don Javier, en el Talmud ya decían que la unanimidad es injusticia, no hay que tener miedo a los votos particulares. Sin embargo, los llamados conservadores en los anteriores tribunales constitucionales parece que daban miedo los votos particulares de los llamados de izquierda, y ahora, sin embargo, es distinto. A mí hay una cosa, don Javier, que sí quería decirle. Los que nos manifestamos en protección del derecho a la vida, y yo me manifiesto, y aquí lo hago como jurista, respetando la Constitución y la sentencia del Constitucional de 1985, nos pueden llamar fachas, reaccionarios, lo que quieran, pero en esa posición de defender la vida desde el momento de su concepción, no estamos solos. Hay multitud de personas ilustres de la izquierda, de Norberto Bobbio a un montón de gente. Lo que pasa es que la derecha a veces, los que dicen conservadores, se callan con miedo, y la verdad es que no sé por qué. Porque claro, llamar a alguien reaccionario porque se opone a este tipo de derechos fundamentales que crean al margen de los textos, pues sinceramente, si el progreso es ir hacia adelante tampoco se puede ir al precipicio. Desde luego. Hay una cuestión, yo creo que fundamental, de lo que se conoce de la sentencia. Le he leído a usted un artículo reciente en el que recuerda algo muy importante desde mi punto de vista, que no hay tribunal de derecho internacional que reconozca el aborto como un derecho fundamental. Por supuesto, que es que se está refiriendo a un peritaje, como ellos dicen, sí, que hice para una corte internacional que me pidieron. Es que hay 4 cosas que creo que hay que reflejar. Primero, aquí estamos hablando de interrupción del embarazo. Oiga, interrumpir es suspender, se paraliza y se continúa. Esto no es interrupción, como esto lo de es la electricidad, definitiva. Un interruptor. Esto es extinción del embarazo.
Luego se habla de salud sexual y reproductiva cuando justo lo que hay es no reproducción. Pero bueno, en esto los maestros fueron los nazis. Víctor Kempler estudió en la lengua del Tercer Reich cómo con las palabritas que se iban poniendo funcionaban como arsénico en pequeñas dosis y al final letal su efecto. Ahora nos hemos acostumbrado a llamarle interrupción voluntaria del embarazo y algunos hasta con la sigla. Oiga, no es interrupción, es aborto puro y duro. En segundo lugar, yo he visto, y lo veo en esta sentencia avanzada, porque no conozco la sentencia, porque no está publicada, que utilizamos como la M30. Hay gente que dice, está en Madrid. Mentira, han cogido la M30, o la M40, o la M50, han circunvalado Madrid y dicen que han estado. No. Entonces, si tratamos del derecho a la vida, del aborto, debemos tratar del artículo 15. Y en esta nota me da impresión curiosa cuando dice, en el último párrafo de la primera página, la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral. Oiga, antes de integridad física y moral está la vida, a la vida y la integridad, dice el artículo 14 de la Constitución. Bueno, han desaparecido la vida porque es que la vida, si entras en la vida, entras sobre el derecho del embrión. En tercer lugar, hay otra cosa, don Javier. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ignora, la sentencia Evans contra el Reino Unido. Era una pareja de británicos que a la mujer le detectan un tumor en los ovarios, que se lo tienen que extirpar y entonces ella piensa y su compañero piensa que van a hacer un feto, un embrión, lo van a congelar y cuando le quiten el tumor, pues entonces será fecundada con ese embrión. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ese momento llega, la pareja se ha roto. La mujer sí quiere ser fecundada con el embrión congelado y el compañero, el hombre, dice que no. Y el Tribunal Europeo en la sentencia dice que el embrión es cosa de dos, de unos espermas y de un óvulo, de un hombre y de una mujer. Y si el hombre portador del esperma no quiere ser padre, no tiene por qué serlo, y no se fecunda a la mujer. Entonces, claro, usted me puede decir, don Javier, con toda razón, pero me está hablando de un embrión congelado, ya está dentro de la mujer el embrión y es suyo. No, tampoco. Vamos a ver, ¿cuántas personas andan por este mundo con marcapasos, desfibriladores y todo? Yo conozco bastantes que lo tienen. Bueno, esas personas no pueden ellas mismas decidir quitarse el desfibrilador porque necesitan autorización del fabricante, porque es un cacharro electrónico importante, o incluso del hospital que se lo ha puesto. Entonces hemos llegado a la barbaridad de decidir sobre una vida que está en desarrollo dentro, con absoluta libertad, una de las dos partes que ha contribuido a generar esa vida. Y sin embargo, para quitarse un desfibrilador tenemos que ir a un hospital, autorizaciones, etc. Y luego ya, y perdone don Javier, dando un paso ya es que dicen, no, es un derecho de la mujer y es un derecho fundamental de la mujer. Vamos a ver, los derechos fundamentales, los derechos humanos, son intrínsecos, irrenunciables, intransmisibles e inalienables porque están fuera del comercio. Vemos la gestación subrogada, por ejemplo. En la gestación subrogada, y hay un caso muy interesante, una sentencia de 2017 de Paradiso y Campanelli italiana, donde se refleja que los que contrataron esa gestación subrogada pagaron hasta 50.000 euros a la madre gestante. Y en el contrato a la madre gestante en el vientre de alquiler figura la renuncia a abortar, la prohibición de abortar. Es decir, toda la teoría de los derechos humanos, de su inalienabilidad, se hunde si hablamos del embrión. O sea, por dinero se puede renunciar a un derecho humano. Es como si mañana usted me dice que esas situaciones de cuasi esclavitud que tienen muchos becarios en muchas empresas y que a mí me irrita profundamente, van a decir, no, no, es que está renunciando a ser esclavo. No, ya no, es que usted lo trata como esclavo y la esclavitud está prohibida. O sea, es que... En esta sentencia de hoy,
se alude al derecho fundamental de la mujer en materia del aborto con una especie de rocambolesca literatura en la que dice, bueno, esto es en un ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad del derecho fundamental que ya tiene la mujer. Vamos a ver, don Javier, la autodeterminación es determinarse uno mismo. Hemos introducido ya autodeterminación del sexo. Yo el género, lo siento mucho, para mí sigue siendo sexo, y cuando haya necesidad de explicar dónde nace la teoría del género y cómo en Europa la hemos copiado de alguna universidad americana, de un doctor, bueno, me callo, pero acogemos las palabras sin pensar. Pero autodeterminación de una cosa que no es tuya. Está en tu vientre, pero no es una verruga de tu cuerpo, no es un diente de tu cuerpo. Es algo que está ahí en desarrollo, para empezar, y que es obra de un esperma y de un óvulo. Y que yo sepa, los espermas todavía los producimos los hombres. ¿Cómo autodeterminación? ¿Dónde está el hombre que no se tiene en cuenta? Y luego, hay aquí alguna cosa que he visto en esto, otra vez la palabra interrupción voluntaria, que no es interrupción, es que el uso de las palabras es importantísimo. Y aquí va colando. Mire, el otro día, ayer mismo, don Javier, estaba en el Colegio de Abogados de Madrid en una mesa redonda para hablar de un tema interesante, de desencriptado de una red de telefonía, un crochat. Y cuando los otros participantes en la mesa contaron las incidencias del proceso en España y en Francia, que es un caso internacional, un oyente, un espectador, levantó la mano y terminó exponiendo eso y dijo, pero entonces, ¿en manos de quién estamos? Y mi respuesta fue inmediata, digo, de nosotros mismos. Estamos en manos de nosotros mismos si queremos estar en manos de nosotros. Pero claro, si nos limitamos a decir esto, o como me decía el otro día una conocida amiga en relación con esto, eso es una batalla perdida. Oiga, no. Si algo no puede ser, hay que decirlo. Porque si no entramos, don Javier, en la espiral del silencio. La que dijo Elizabeth Neumann, que dibujó la espiral. Llegan 4 personas y dicen, el aborto es un derecho. La gente se calla. Llegan los medios que se autotitulan progresistas, es un derecho, la mujer, un derecho fundamental. Va creciendo, creciendo la espiral ante el silencio, la comodidad. ¿Por qué no? La cobardía de la inmensa mayoría, y llega al final. Y al final es un derecho fundamental. Yo tengo ganas, cuando pueda, leer la sentencia y la publiquen, de cómo es esto, pero he leído la nota informativa y la verdad, ámbito de autodeterminación, de algo que no es propiedad de la mujer, o es que vamos a decir que un diente es equiparable a un feto. Pues usted, me parece muy fuerte, ¿no, don Javier? Desde luego. Por cierto, que es una sentencia que llega... Porque en esto sí que hay que reconocer alguna cosa al terreno ideológico de la izquierda, que es la contumacia. Esto llega, esta sentencia, quiero decir, llega a conocimiento público cuando ya han aprobado una siguiente ley. En febrero aprobaron una nueva ley de derechos relativos al aborto, con lo cual pues este recurso era un incómodo, ¿no? O algo parecido a un incómodo, pero... en esa línea ellos van R que R y los que no pensamos como ellos vamos en franco retroceso. Todavía recuerdo, es que lo tengo muy grabado ese recuerdo, a un Mariano Rajoy, camino de China, caminando por el aeropuerto de Madrid-Barajas, y le preguntan, oiga, ¿entonces ha descartado usted una ley del Partido Popular sobre el aborto? Estábamos en ese tiempo llevando esto al Constitucional y Mariano Rajoy se había comprometido a hacer eso, a producir una nueva ley que dejase dentro de la Constitución pues lo que toca al aborto. Y dijo, no, es que no tengo consenso. Fin de la cita, porque no dijo nada más. No tengo consenso. Bueno, pues hasta ahí es hasta donde está dispuesto a llegar el Partido Popular de la era Rajoy, y me parece que el de ahora igual.
Mire usted, yo respeto absolutamente la sentencia del Constitucional 53 de 1985 sobre el aborto y las posteriores. Y a mí me parece que si esa sentencia, una y otras más que han seguido, se han cambiado en base a esta sentencia que anuncia que avanza la nota informativa, parece, si aquí no es cuestión, soy abortista, no, es ser respetuoso con la Constitución, encarnar y estudiar el derecho a la vida, no la autodeterminación. Es que hemos empezado con la autodeterminación de los ciudadanos. Yo puedo considerarme mujer y me hago trans, perfecto. Y hemos llegado al absurdo, don Javier, de todo un Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizando si un matrimonio que el marido se declara que es mujer y se inscribe como mujer y con su esperma fecunda a la mujer que tiene un hijo, hay obligación para Alemania en el registro civil de inscribir ese hijo como fruto de dos madres, la biológica y el marido convertido en mujer. Bueno, pues esa opinión e intento de los padres de esa criatura pasó por la Corte por el Tribunal de Distrito, Tribunal de Apelación, Tribunal Federal, Corte Constitucional Alemana y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Oiga, vamos a ser serios. En el derecho romano se decía de minimis non cura pretor. Sin embargo, como ese es un tema mediático, porque hay una resonancia de terminales mediáticas que lo acentúan, pues el tribunal hace 29 páginas para decir que no, que la madre es la biológica, que la otra no puede ser madre. Pero para ello, un montón de años, un montón de tribunales, un montón de esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos callados. Estamos callados y no estamos en manos de los demás, estamos en nuestras propias manos, pero no queremos. Qué importante es eso que usted dice. Don Javier Borrego, un placer enorme tenerle en el programa. Muchas gracias, don Javier. Gracias por estar aquí, por ilustrarnos un poquito sobre esta sentencia del Constitucional. Vamos a continuar con temas que son menores. Comparado con este, son casi todos temas menores. Por ejemplo, el de la ejemplaridad en las listas que presentan los grandes partidos a las elecciones del 28 de mayo. Vean. La bandera de la ejemplaridad se rompe. El único caso de corrupción que se ha detectado en el mandato de Pedro Sánchez duró 8 horas en el Partido Socialista y fue expulsado de nuestras filas. Porque ya ni los de Sánchez ni los de Feijóo son capaces de encarnar aquello que unos pregonaban como... Y me va a permitir que no le permita a usted ninguna lección a este grupo parlamentario. No es buena la crisis permanente, ni es buena la discusión sobre la honorabilidad de diputados de esta Cámara. Cuando hay una acción por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad, la acción es clara, es rotunda, es inmediata. El Partido Socialista, cuando encuentra una manzana podrida, la expulsa inmediatamente del cesto. Tolerancia cero. Contra la corrupción. El Partido Popular no logra liberarse de este estigma. A su candidato a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, la Fiscalía le solicita casi 3 años de cárcel y 10 de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. El PP no ha tomado cartas en el asunto, así como tampoco lo hizo con el ya exdiputado Alberto Casero, procesado por la adjudicación de contratos supuestamente ilegales cuando era alcalde de Trujillo. Pero el Partido Socialista tampoco se queda atrás, menos después del escándalo de los ERE de Andalucía, a cuyo principal protagonista, José Antonio Griñán, intentan exculpar para que no cumpla con su parte de la condena. En Móstoles, la actual alcaldesa socialista Noelia Pose no ha sido llamada a retractarse, ni aun siendo investigada por su participación en el caso ITV, donde llegó a quebrar casi 2 millones de euros de las arcas municipales. Tolerancia cero, eso sí, para pedir el acta de diputado de Fuentes Curbelo, pero no para investigarle a él ni a nadie del partido en Canarias. Tampoco a su candidato al ayuntamiento en Ibiza, dicen, porque aún no ha habido juicio, ni para el alcalde de Arona, ni mucho menos para el candidato a la presidencia de la región de Murcia. En definitiva, un largo etcétera de cargos que veremos en las listas del 28 de mayo y que dejan en entredicho la ejemplaridad con la que predican ambos partidos. ¿O qué me dicen del caso del alcalde de Ourense, grabado en actitud bastante mafiosa, contando cómo se puede obtener dinero B para pagar la campaña electoral?
Escándalo en la alcaldía de la ciudad gallega de Orense. Gonzalo Pérez Jácome, su alcalde de la formación Democracia Ourensana, conocido por desviar su atención durante las sesiones plenarias hacia su teléfono móvil o por tocar el piano en las bodas oficiadas en el ayuntamiento, salta a la palestra por un posible caso de corrupción. El digital La Región publica en exclusiva que el alcalde supuestamente habría gestionado dinero negro y se ha jactado de saber blanquearlo. Sí, como lo oyen. De hecho, vamos a escuchar uno de los audios que publica el periódico local. También estamos hablando para la campaña, la ley te permite financiar lo máximo de 50.000, nosotros con esta cantidad nos llega y le digo con papel oficial o de... No, mira, no. Y digo yo, ¿y cómo vas a hacer? Porque, joder, tanto dinero en vez, ¿cómo lo vas a hacer? Para poder gastar en la campaña. Pues con donaciones de la gente. ¿Se lo doy? No, dinero. No me hacen donaciones. Pues no, yo eso todo a nivel fiscal, como yo no soy tan seguro de eso. No, joder, porque es una cantidad grande. El digital también comparte otras conversaciones en las que Jácome se plantea pedir dinero en A o en B para financiar una campaña, acudiendo incluso a la capital para lograr esa recaudación. El alcalde de Orense es muy consciente de que no logrará de nuevo el apoyo del Partido Popular y del PSOE para volver a gobernar con apenas 4 concejales frente a los 23 de la oposición. El bloque nacionalista gallego ha pedido a la justicia que actúe para evitar una posible destrucción de pruebas. Ya lo ven, parece que al jefe del consistorio orensano se le acabó la copla. Bueno, yo no sé si se han enterado o no se han enterado, pero el Club de Amigos está preparando para los próximos días 21, 22 y 23 de junio unas jornadas muy especiales en el Valle de los Caídos. Los que asistan a ellas pueden alojarse allí en un entorno, pues como saben, de lo más especial y van a disfrutar de conferencias, por ejemplo, de don José Javier Esparza, de Julio Ariza, de Josep María Francás, de Kake Minuesa, de José Antonio de Castro, de Quintana Paz o de un servidor de ustedes también. Así es que, además, en el tour está incluida una visita de lo más interesante al Real Monasterio del Escorial. Así es que yo que ustedes reservaba plaza, pero rápidamente. ¿Cómo hacerlo? Ahí a ese teléfono o manden un correo al club@eltorotv.eu. Y en el Toro TV, donde, por cierto, si les está gustando el programa con estas explicaciones que nos daba don Javier Borrego, por ejemplo, pues mándenos un SMS al número, ¿cuál es el número al que tienen que mandar? 28088. ¿Y esto cuánto les va a costar? Porque estamos en tiempos de hacer ahorros. Pues menos de lo que les costaría invitarme a mí un café, 1,20 €. Y así nos apoyan. Y nos pueden apoyar de una manera más estable haciéndose miembros del Club de Amigos. Y además en el Club de Amigos tienen ustedes alguien que está pensando en necesidades culturales que puedan tener y en algunos materiales. Por ejemplo, los relojes manuales, que ya supongo que los conocerán, pero que van a ver a continuación. Pueden elegir entre el modelo de hombre o el de mujer. Tienen caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y funciones para ver el día del mes y de la semana en el que nos encontramos. Se pueden sumergir hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y si necesitan algún detalle técnico más, pues no lo duden, llamen ustedes al club. Y seguimos a vueltas con la ley para los regadíos de Doñana. Hoy esto toma un cariz un poco distinto porque Feijóo se ha enfrentado directamente hoy con la vicepresidenta Teresa Rivera, la que acusa de mentir. La vicepresidenta Rivera dijo que habían mantenido una conversación y que fruto de esa conversación Feijóo había llegado a decir que a él lo de Doñana le daba igual, que no le importaba. Hoy lo ha negado, ha dicho que no sabe la señora Rivera ni lo que es una conversación y está muy enfadado con la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno. Vamos a verlo. Tanto si fue un comentario como una conversación, la cuestión de Doñana se ha convertido en un arma arrojadiza entre el PP y el PSOE. Y ahora Feijóo acusa a la ministra de frivolizar. Me sorprende mucho
que la vicepresidenta considere que un comentario andando de 2 segundos, eso sea una conversación. Lo digo honradamente. No creo que un ministro del Gobierno de España deba de frivolizar con este tipo de cuestiones. Por supuesto que el Partido Popular está comprometido con Doñana, lo ha estado siempre. Que ni se negó ni hubo tampoco una conversación. Aprenderá usted que una conversación es conversar y es poner en común propuestas de pie, en una salida de un acto. Si considera que la vicepresidenta que eso es una conversación, allá ella. Desde Moncloa, la vicepresidenta tercera del Ejecutivo sostiene que mantuvo una charla privada e informal con el líder popular, asegurando en una entrevista a un medio digital que el gallego ha querido desentenderse por completo del problema de Doñana. En Génova sostienen que fue una coincidencia de pocos segundos en los pasillos justo el día en el que los reyes ofrecían un almuerzo por la visita del presidente brasileño Lula da Silva. Los populares piden al Ejecutivo ejercer con más seriedad y sensatez. Desde 2018, el gobierno de Sánchez lleva sin acometer las obras prometidas en Doñana, es decir, 10 obras a las que se comprometió por ley para el trasvase desde la demarcación de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hasta la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Unas obras para las que además se destinaron 73,5 millones de euros y obras que, según el propio PSOE, contribuirían a la salvación de Doñana, que sigue desamparada 5 años después. Bueno, y les quiero hablar de las bandas, concretamente de los trinitarios. Los trinitarios ya no solo protagonizan asuntos violentos en las calles, por ejemplo en este caso de Madrid, sino que tienen muy sofisticadas redes de producir delitos con tarjetas de crédito, a través de Internet y de miles formas. Duro golpe a la banda de los trinitarios. La Policía Nacional ha desmantelado la estructura de financiación de la banda con la que defraudaron más de 700.000 euros. En la operación, los agentes han detenido a 40 personas, entre ellos 2 hackers que realizaban estafas bancarias y 15 pandilleros. Se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. Se han realizado un total de 13 registros en Madrid, Guadalajara y Sevilla. Y en ellos se ha intervenido material informático, dinero en efectivo, listados de más de 300.000 clientes a los que estafaban y 53 tarjetas bancarias a nombre de las víctimas, además de candados e instrumentos para abrir puertas. El modus operandi era claro. Para llevar a cabo los ataques, la banda adquirió a unos ciberdelincuentes un software específico conocido como Paneles, en el que monitorizaban en tiempo real los datos bancarios de la víctima. Tras clicar en el enlace recibido vía SMS, se llegaba a una página fraudulenta que simulaba a la entidad financiera de la que eran clientes. Y una vez tenían las tarjetas de terceros, acudían a diversos centros donde compraban cupones de criptodivisas que eran canjeadas en una caja común de la organización. Así hacían frente a los gastos habituales del grupo, el pago a abogados de miembros de la banda que están en prisión y la compra de armas para enfrentarse a bandas rivales. También derivaron parte de las ganancias a la compra de inmuebles en República Dominicana. Pero además de los trinitarios, hay más bandas latinas como los Dominican Don't Play o los Nietas, que están en el punto de mira de las autoridades y que tienen completamente aterrorizados a los ciudadanos de toda la capital. Quiero comentar esta noticia con don Serafín Giraldo, que es policía, que es abogado, que es docente de policías y que también es el alma de una publicación digital de policías que se llama H50. Muy buenas tardes, don Serafín, y gracias por dedicarnos unos minutos. Bueno, estamos ante lo que parece un salto, un escalado en lo delictivo de los trinitarios hasta puntos verdaderamente muy sofisticados. Correcto, estamos ante lo que realmente son estas bandas. Son bandas que en principio nacieron como símbolo, como imitación de las verdaderas bandas latinas, es decir, que son bandas territoriales donde imponen sus impuestos, donde controlan todos los delitos, pero aquí en España ese modelo no ha triunfado. Por tanto, ese modelo ha derivado de ser una serie de jóvenes que se reunían para realizar coacciones, lesiones, amenazas, a unos delitos más sofisticados, como estamos viendo. A estos trinitarios, por llamarlos de alguna manera, porque, repito, son meros imitadores, burdos imitadores de las verdaderas bandas, ya se les relacionó con delitos muy graves. Por ejemplo, el tema de prostitución de menores. Hubo detenciones por ello hace apenas unos meses. Y ahora, evidentemente, efectivamente, aparecen unos delitos mucho más sofisticados como son, y muy bien lo habéis dicho, las estafas bancarias.
40 detenidos, lo que significa que prácticamente la cúpula, la estructura de los trinitarios se puede considerar desestructurada aquí en Madrid, porque como vemos tenían relaciones con otras provincias, con Sevilla y con Guadalajara. Bueno, y ese salto incluso a reenviar lo que se obtiene en los delitos en España, a comprar propiedades mediante criptomonedas en la República Dominicana o en cualquier otro sitio fuera de la autoridad española, eso, si se reproduce, estamos ante un método nuevo y un método pues, que le da una enjundia a esto de las bandas que hasta ahora no tenía y que puede ser peligrosa. Correcto. El sistema, el modelo que traían para triunfar en Europa, evidentemente no ha triunfado. Reitero, es un modelo territorial. Por lo tanto, han evolucionado hacia organizaciones criminales, hacia bandas delincuenciales. ¿Y dónde invierten? Pues en los países de los cuales son origen, tienen arraigos familiares, como es el caso de Ecuador, República Dominicana y todos los países con los que tengan cierto arraigo. ¿Para qué? Pues para blanquear el dinero. Por eso los delitos, evidentemente, son de organización criminal, estafa, falsificaciones, blanqueo de capitales con la compra de estos inmuebles, con la compra de estos bienes, delito de usurpación y, evidentemente, reitero, al fracasar su modelo, el modelo delictual territorial de las bandas, de las verdaderas bandas latinas, pues se han convertido en meras organizaciones criminales, como pueden ser otra organización criminal cualquiera. Hay que tener en cuenta también el uso de los menores en estas organizaciones criminales. Al final son meros objetos en manos de líderes que son los que realmente controlan el dinero y controlan la organización. Y en eso ha sido, entiendo, importante la presión policial después del plan contra bandas, etcétera, etcétera. Correcto, es que ya vamos a decirlo así, es la gota que ha colmado el vaso. La gota empezó a colmarse con el tema de la prostitución de menores y se veía ahí ya una evolución, esto no es de ahora, esto viene de meses, se veía una evolución de los pequeños delitos territoriales, zonales que podían cometer este tipo de bandas. Y a partir de ahí se ha visto la evolución y desde luego hay que tratar de erradicar a estas organizaciones criminales. Por tanto, hay varios cambios. La especialización delictual de estas bandas que han evolucionado, que están en diferentes ciudades, esto es importante también, por tanto hay cierta solidez en esta organización. Vemos también que tienen asistencia a la entrada propia, en definitiva pagan y a grandes sumas a los abogados, que tienen cierta sofisticación, llegan a contratar a hackers, le pagan cuotas, e invierten lo que sacan en las estafas en criptomonedas, por tanto empiezan a especializarse. Ha dejado de ser, si es lo que me preguntas, un juego de niños para convertirse en delincuentes especializados. Ojo, y cuando digo juego de niños, no digo que no sean peligrosos, porque estos personajes habían cometido hasta ahora delitos de lesiones e incluso homicidios. Por tanto, eran peligrosos, pero ahora se han sofisticado, han evolucionado hacia una sofisticación, hacia una especialización delictual. Sí, sí, han saltado varios peldaños en eso que llamaríamos la escala del delito. Don Serafín Giraldo, un placer enorme tenerte en el programa, te lo agradezco de verdad, un fuerte abrazo y hasta pronto. El placer es mío y cuando quieras, Javier. Bueno, les tengo que hablar de la realidad de los ocupas. Los ocupas de algún modo han entrado en la campaña electoral que empezará a las 12 de la noche del próximo viernes. ¿Y por qué? Bueno, porque hay episodios. Hay uno en Barcelona que es auténticamente brutal y hay otro en Madrid que nos ha revelado que nada a 1 kilómetro del Santiago Bernabéu hay una situación en una casa prácticamente en ruinas donde se cometió hace muy pocos días, hace prácticamente horas, un asesinato, el de una mujer filipina que vivía en uno de esos lugares de ocupación que están en el centro de Madrid y que son una gran preocupación para los vecinos. Fíjense, en ese lugar, en la calle Jaén del distrito madrileño de Tetuán, pues ahí solo ha habido en pocos meses 2 incendios, un asesinato, en fin, además de unas situaciones de insalubridad más que considerables.
Días y noches de terror es lo que se vive en el barrio de la Bonanova, en la parte alta de Barcelona. Los vecinos están aterrorizados por los ocupas de las fincas del Cubo y la Ruïna. Este jueves está prevista una gran manifestación vecinal contra ellos. Además, ese mismo día, la empresa Desocupa pretende echarlos, a pesar de que los Mossos han pedido expresamente que no lo hagan. Aseguran que se trata de algo ilegal y que no van a permitir que eso ocurra porque podría desatarse una auténtica batalla campal. Sin embargo, Desocupa lo tiene claro y no da su brazo a torcer. Ahí estaremos nosotros el jueves, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no lo impiden. Nosotros no hemos venido a Barcelona a cometer delitos, hemos venido a intentar solucionarlo porque parece que la inacción de la policía por órdenes políticas, lo dejo bien claro, porque sé que vosotros queréis actuar, pero no os dejan. Mientras tanto, los ocupas de las fincas han empezado a levantar muros, poniendo cemento en las ventanas o acumulando materiales para poder utilizarlos en lanzamientos. El deterioro de la convivencia es tal que los Mossos han tenido que establecer varias patrullas policiales de forma permanente en la zona. Los vecinos aseguran que ya no pueden más, que los ocupas son cada vez más violentos y que se pasean por las calles con hachas en las manos. Yo he visto peleas de vecinos que viven aquí peleándose con los ocupas estos. Se han puesto muy agresivos, han roto cantidad de escaparates y eso no se puede admitir. Una tensión que no solo se vive en Barcelona. En Madrid, el pasado fin de semana, una mujer filipina de 34 años falleció tras ser agredida por una ocupa con la que discutió en un inmueble de infraviviendas ocupados ilegalmente en un céntrico barrio de la capital. A tan solo 1 kilómetro del Santiago Bernabéu es posible encontrar incendios, toneladas de basura, ratas, enjambres de moscas y episodios de violencia como la muerte de esta mujer filipina. Otros vecinos que ya no pueden más y que piden que se limpie el solar y que se ponga una solución para esta finca ocupada ilegalmente, en la que se han producido en el último año al menos 3 incendios y múltiples agresiones. Adelante Andalucía, que es hija de Unidas Podemos, en ese territorio, en Andalucía, ha publicado su programa electoral para la población sevillana de Dos Hermanas. Y lo ha hecho en una lengua, supuestamente la lengua andaluza, que la verdad es que luego no la entienden ni los propios andaluces. Se trata de una especie de lenguaje jerga que trata de imitar el sonido de algunas cosas pronunciadas en lo que alguien que quisiera hacer un chiste diría que es andaluz. Incluye Bs donde debiera haber Vs, elude la H en muchas palabras, en fin, leerlo francamente suena chiste y no pocos ciudadanos andaluces se muestran un poco disconformes con esta especie de absurda broma que propone la ultraizquierda en Andalucía. Adelante Andalucía. Bueno, y aparte de eso, yo tengo ganas de apoyar, hoy lo ha hecho Iván Espinosa y yo quiero en este caso que sea pues Iván Espinosa, lo haría igual si fuera cualquier otro político, el que reivindica que se acabe ya de una vez con las promesas dadas a los enfermos por el ELA. Hoy Espinosa, el portavoz de Vox, criticaba el retraso de esta ley que fue prometida hace más de 2 años para paliar los efectos o para facilitarle la vida a las familias y a los enfermos de esta pues cada vez más abundante enfermedad. Y bueno, pues estoy con Espinosa en que ya está bien, denles la ley que les habían prometido, que ya es hora. El Gobierno lleva más de un año ampliando artificialmente el plazo de enmiendas a la ley del ELA. También recordarán que Vox registró en marzo pasado una iniciativa para que el Ejecutivo, tramitada por el procedimiento de urgencia esta ley, ponga fin a este vergonzoso retraso, que es un verdadero engaño, un burdo engaño a los enfermos de ELA y un desprecio inaceptable a su vida. Ahora, el Gobierno ha vetado la toma en consideración de otra ley que mejoraría la vida de muchas personas. En este caso se trata de una iniciativa de Vox relativa a las enfermedades raras y a los medicamentos huérfanos. Sabe usted que los medicamentos huérfanos son aquellos que tratan las enfermedades raras, son aquellos medicamentos que la industria farmacéutica no suele desarrollar motu propio porque el mercado es pequeño y el coste es elevado. Hacemos una pausita publicitaria y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:14 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento a continuación a mis invitados hoy. Don Julián Salcedo,
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado, secretario del Club Liberal Español y tantas las cosas. Bueno, algunas, para estar entretenido. Yo cuando tengo alguna duda técnica, Muchas gracias, ¿a quién Javier. llamo? A don Julián. Muchas gracias. Don José María García, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Don José María, secretario de Vivienda del Partido Popular, Madrid. Madrid, que es un sitio especial para vivir. Es un sitio especial para vivir, muy elegante en eso. Venga, vamos a ver. Hoy decía la ministra de no sé cuántas las cosas, transportes, pero también, bueno, el título es larguísimo, Raquel Sánchez. Anteriormente alcaldesa de Garraf. ¿De Garraf? Gavà. O de Gavà. De Gavà, gracias. ¿Qué memoria tiene usted? Gavà, bueno, no, Gavà no es Nueva York, pero bueno, ella dando lecciones de lo que es el urbanismo, tal, y hoy los famosos avales ICO prometidos, y esto empieza a ser una ciencia, vean. El sábado o el domingo Sánchez adelanta lo que el martes va a aprobar el Consejo de Ministros, no falla. Llevamos así 4 semanas. Hoy tocaba esto de los avales ICO, que ya no es hasta el 20%, en muchos casos llegará al 25%, que está constreñido a sueldos menores de 37.800 euros, pero tampoco siempre. En algunos casos esa barrera queda bastante... Por ejemplo, ¿sabían ustedes que si la familia es monoparental, ¡pum!, esa barrera se fulmina y se deshace? Apenas, bueno, entonces, ¿esto qué es?, se preguntarán. Pues yo no sé lo que es, pero lo que sí sé es que todos los amigos de Pedro Sánchez, los Frankenstein, están en contra. Todos. No he encontrado ni a uno solo, que, bueno... Y mientras tanto, el centro-derecha, ¿qué hace? Pues discuten sobre la verdadera paternidad de la medida. Correcto. Pero no le plantan mucho cara al asunto este, lo validan, les parece bien, y llevamos ya 10.000 millones de medidas edulcoradas, porque son medidas que en la mitad de ellas el que gobierne después de Sánchez no va a tener ni que defenderlas, porque habrán decaído, habrán vencido, serán mentira, todo el mundo habrá visto que la Sareb no tiene 50.000 viviendas, no habrá que dar tantas explicaciones. Pero hombre, esto tiene mucha tela, ¿eh? Pues ciertamente, es necesario ayudar en el acceso a la vivienda, a la compra de la vivienda, a los jóvenes españoles. Y hay que crear un marco que les permita acceder a la financiación. Y sí que es verdad que hay jóvenes que tienen capacidad de pago, que son profesionales, que son personas solventes y serias, que desearían comprar una vivienda y tienen dificultad en acceder al crédito. Ahora bien, plantear en un mitin una propuesta electoralista sin tenerla trabajada con las entidades financieras. Ni con los socios. Ni con los socios de gobierno, fundamentalmente, aunque le da lo mismo, porque lo lleva a Consejo de Ministros y lo aprueba, o sea que ese problema no le tiene. Y sobre todo, sin explicarnos cómo se va a articular eso, porque el acceso a la financiación requiere de un vector también muy importante, que es la entidad financiera que preste el resto de la hipoteca del principal del valor de esa vivienda. Y si estamos diciendo que se va a dar hasta el 25% en forma de aval, ¿eso qué significa? ¿Que vamos a sobreendeudar a los jóvenes por encima del 100% del valor de la vivienda? ¿O en sentido contrario? Vamos a crearle menos esfuerzo al banco financiando al 65% porque la otra parte se garantiza mediante ese aval por encima del 20%. Es decir, está mal explicado, está mal planteado y además genera un riesgo de endeudamiento en el caso de que no se haga bien. A diferencia de ellos, en la Comunidad de Madrid hemos utilizado una fórmula que se llama una cuenta de depósito garantía en el programa Mi Primera Vivienda. En lo que hacemos es garantizar a través de un depósito bancario esas hipotecas concedidas por encima del 80%. ¿Con eso qué evitamos? El riesgo de endeudamiento tanto a las personas, porque lo limitamos hasta el 95%, es decir, que se garantice la solvencia, permitimos que se acceda a viviendas de mayor valor, hasta 390.000 euros, y no generamos riesgo de endeudamiento de la administración pública. ¿Por qué? Porque si esos jóvenes son solventes, que lo son, y comienzan a devolver el principal de su hipoteca, cuando se vaya pagando la hipoteca, esa cuenta donde teníamos depositado el dinero, la entidad financiera lo tiene que devolver en favor del presupuesto de todos los madrileños. Es decir, pudiera darse el caso de que en estas hipotecas concedidas por la Comunidad de Madrid no nos costaran ni un euro a los madrileños. Bueno, la principal crítica que yo he oído hoy de Echenique era precisamente que esta era una gran iniciativa de Ana Patricia Botín o del Partido Popular
o incluso de Vox, ha dicho. Eso es el lamento de Portnoy, el lamento de los que han sido dejados fuera de esta medida, que en el fondo, si hablamos en serio de la cuestión, don Julián, tantos jóvenes están en la condición de poder aspirar a comprar con un 20 o un 25% de aval prestado. Es que me temo que no. No. Y que no empezamos, no construimos bien un país si no abordamos algo muy triste, que es que entramos en una era de expectativas limitadas que va a tocar a algunas generaciones más que a otras, por desgracia. Yo mucho lo siento, pero tampoco tuve yo muchas ayudas para comprar. Yo me compré la primera vivienda a un 21% de interés hipotecario. Y no me ayudó nadie, pero bueno, eso tampoco es óbice. Si ayudando se consiguiera qué, pero lo fundamental es que la gente joven y no tan joven cobra unos salarios completamente depredados, que no le permiten, más allá, casi no le permiten el alquiler, como el ahorro para comprar. Casi es imposible, o es imposible. Entonces, lo mejor que puede hacer un gobierno para ayudar a la gente joven es fortalecer el empleo, que cobren más y que haya más empleo. Y lo demás va de suyo, y sin ayudas incluso. Pero bueno. Bueno, en cuanto a la autoría, que se peguen todo lo que quieran, pero esto estaba inventado, sobre todo en los países anglosajones, lleva más de 20 o 30 años funcionando. Canadá, Reino Unido, tiene un nombre, se llama Help to Buy, que es ayuda a la compra en inglés. Y por tanto esto no es nuevo, no es novedoso. Es una fórmula ya ensayada en muchos países para que efectivamente aquellos que no tienen un ahorro previo puedan acceder a la propiedad en la vivienda. Primer punto. Segundo punto, claro, lo peor es trasladar a la población, a los que están esperando comprar una vivienda, trasladarles la idea, que yo creo que es lo que algunos están haciendo, de que les va a costar ya el 80%, porque el 20% lo va a pagar otro. Sí, mucha gente piensa eso, yo lo he constatado. Es decir, como lo avala el ICO, el Estado, pues yo ya, la vivienda me cuesta el 80%. No, oiga, a usted la vivienda le sigue costando el 100%. Con un agravante, que si antes a usted, en una vivienda, imaginemos que valga lo que valga, que le dan una hipoteca de 100.000 euros, que vale 100.000 euros la vivienda, y le dan una hipoteca de 80.000, pagaba X intereses, 600 euros, números redondos, de interés en una hipoteca tipo medio a 25 o 30 años, ahora, si se la conceden por el 100%, por tanto 100.000 euros, va a pagar el 25% más, porque claro, hablamos del 20, pero el 20 sobre el 80 es el 25. Por tanto, usted va a pagar ahora, en vez de 634 por la misma hipoteca, como ya le financian hasta el 100%, ahora va a pagar usted 750 euros, si antes eran 600. Pero como la hipoteca media de 150.000 euros, que no sé cuántas viviendas se pueden comprar en Madrid con una hipoteca de 150.000 euros, tiene una cuota hipotecaria de 830 euros mensuales, le metemos el 25% más y nos vamos a 1.100, ¿no? Esto es imposible. Quiero decir, está muy bien, pero el que no tiene capacidad de pago, y la mayoría de los jóvenes no tienen capacidad de pago para afrontar el 80% de la cuota hipotecaria, o sea, la cuota hipotecaria al 80% del valor, menos la van a tener al 100%. Y luego, como ha dicho muy bien don José María, claro, en los bancos, ¿qué van a hacer? Los bancos van a quitar los límites que tienen de análisis de riesgos y de solvencia. Como la avala el ICO, se lo damos. Oiga, si la avala el ICO, pero como no pague el prestatario, el que le han concedido la hipoteca, se lo traga usted, el ICO le avalará, pero esto es una medida más electoralista, lamento decirlo, y es verdad que la Comunidad de Madrid lo tiene implantado en ese plan Mi Primera Vivienda hace ya mucho tiempo, pero con unas características muy distintas, como ha dicho don José María. Que cuando esto arrancó, no estaba el mercado como está hoy, no estaban los precios y la inflación como están hoy, y las expectativas de la gente joven eran un poquito mejores, bastante diría yo. Bueno, nos hemos acostumbrado y no tiene pase a esto de los consejos de ministros con medidas electoralistas que se han comentado antes en un en un mitin electoral el sábado o el domingo. Vean. Prometer, prometer y prometer. Parece que Sánchez no sabe hacer otra cosa. El presidente parece que encara esta recta final hacia las elecciones del 28M utilizando promesas electorales y nuevos programas de gasto. Todos ellos anunciados en mítines del PSOE y certificados cada martes en las ruedas de prensa de los consejos de ministros. Pero tanto anuncio podría hacer que nos perdamos y nunca está de más hacer un breve repaso.
El pasado 19 de abril, durante una comparecencia que estaba destinada a informar sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania, Sánchez anunció un coste de 4.000 millones del ICO para financiar 43.000 viviendas en alquiler social. Días después, concretamente 6, utilizó el Senado para hacer otro anuncio: 20.000 viviendas para alquiler social en suelos del Ministerio de Defensa por unos 500 millones de euros. Hoy martes, también en Consejo de Ministros, y como no podía ser de otra forma, se han aprobado medidas que Sánchez ya anunció este fin de semana en un acto socialista, concretamente el del aval del 20% para las hipotecas, aunque no se ha cuantificado el gasto. El 8 de mayo se lanzó a anunciar un Interrail nacional y europeo financiado al 50%, una medida que, aunque tampoco tiene un gasto cuantificado, se estima que sea de unos 200 millones de euros. Además, el Consejo de Ministros ha anunciado hoy una partida de 1.307 millones en formación profesional y otros 560 millones en enseñanzas robóticas. Pero esto no es todo, porque hay que recordar los 2.803 millones para políticas activas de empleo, 100 millones para la digitalización de la justicia, otros 110 millones contra la despoblación, 30 para atraer inversores y otros 300 millones de euros para agricultura y ganadería. Si sumamos todos estos números, vemos la friolera cifra de casi 10.000 millones de euros, algo que debería hacer que el Gobierno se pregunte: ¿de verdad es necesario destinar tantos millones a esta clase de medidas? Desde luego le sopló el del CIS, que la gente joven ahí podía labrarse un futuro electoral, y a eso se dedica, desde el Interrail hasta los avales del ICO. José María. Lamentablemente puro electoralismo político, ¿no? Y también un uso espurio de las instituciones públicas y del dinero de todos, ¿no? Porque al final esta fiesta se paga ya no con el presupuesto público, sino con el endeudamiento público a varias generaciones vista, ¿no? Yo creo que es lamentable que el impulso de la política económica y social de España esté en manos de alguien que utiliza institucionalmente de forma partidista el Gobierno de España y el presupuesto de todos los españoles. Además, revela una falta de rigor a la hora de hacer las propuestas. Recordemos las famosas 53.000 viviendas de la Sareb, de las cuales apenas 11.000 supuestamente estaban disponibles, pero en localizaciones inviables, o las 20.000 que dicen del Ministerio de Defensa, que es un mero revival de Operación Campamento, donde ya en su día se pagaron 500 millones de euros al Ministerio de Defensa por poner en disposición ese suelo en favor de SEPES. Es decir, están repitiendo medidas sacadas del cajón, están copiando burdamente otras, y todas ellas tienen una falta de rigor técnico y además apoyadas, como decía, en el endeudamiento, con 1.500 billones de pesetas que debemos, con un casi 120% de la riqueza nacional en forma de endeudamiento. Lo que está haciendo es lastrar el desarrollo económico de la siguiente generación. Julián. Bueno, yo querría poner el énfasis en lo que supone de perversión democrática el hurtar al Consejo de Ministros la capacidad de analizar y debatir las medidas. Claro, si el sábado o el domingo se presentan ya las medidas completas, que todavía puede introducir alguna variación, se llevan al Consejo de Ministros para que el Consejo de Ministros aplauda, y sin debate, pues es que esto es una perversión democrática. Es decir, en el Consejo de Ministros se deben los ministros, además pasando previamente por la comisión de sus secretarios, deben de llevar las propuestas en el Consejo de Ministros con un informe correspondiente, se analizan, se debaten, se votan y luego se toma el acuerdo, normalmente por consenso, ¿verdad? Pero esto no es así. Lo que estamos viendo es que alguien, el presidente de Gobierno, lleva al Consejo de Ministros algo que ha decidido 2 días antes, probablemente sin un informe y sin haber pasado por la comisión de sus secretarios, que es la que tiene obligación de preparar los informes para debate, llevarlo y tal. Y dice: señores, que esto es lo que hay, venga, a firmar que tenemos que aprobarlo. A mí me parece que esto habla muy mal de la forma democrática con la que se utiliza y habla muy mal de todos los ministros que forman parte del Gobierno por prestarse a ese tipo de actitud. O sea, no, es intolerable. Bueno, sin embargo, no hay que ser negativo, que decía aquel entrenador que tenía el Barça, no me acuerdo, Van Gaal. Luis Van Gaal. Van Gaal, ¿verdad? Sí, sí. No hizo gran cosa para que ni usted ni yo nos acordemos de su nombre hoy, pero bueno, sí, era gracioso. Cuando decía hay que ser positivo, nunca negativo. Bueno, pues yo intento ser positivo, algunos días me cuesta más que otros. Hoy no me va a costar mucho, porque cuando Sánchez decide sobre exposición de su ilustre persona en estos comicios, cuando decide
con algunas medidas contradictorias, como que para ir a sus mítines haya que enseñar el DNI y te toman nota, porque alguien debe tener miedo de alguien, digo yo, hasta ahí puedo llegar. Cuando alguien decide convertir unas elecciones que son autonómicas y municipales en un plebiscito, es que ha llegado a la conclusión de que solo si se somete él a esa sobretensión se va a poder evitar la tragedia. Y eso ocurre pues como cuando el capitán del Titanic le dice al jefe de máquinas: suban el champán que nos lo vamos a pimplar porque esto se va a pique. Pues esa misma sensación tengo yo. Que las elecciones del 28 de mayo son en clave nacional, ya nadie lo niega. Para el PP, la de Sánchez se ha convertido ahora en una campaña permanente. En una España que ha estado gobernada durante 5 años por un presidente que ha enfocado su mandato como una campaña permanente, parece que el momento propicio para el eslogan, la frase ocurrente y el titular condenado a ser olvidado una vez contados los votos. Para mí, las campañas electorales no son ni deberían ser una subasta de medidas, ni una declaración de intenciones, ni un espectáculo de fuegos artificiales. Un momento decisivo en los comicios de mayo que en boca de la presidenta Ayuso se trata de elegir entre España o Sánchez. Nos encontramos en un momento decisivo, porque el próximo 28 de mayo no se celebran unas elecciones autonómicas y municipales más, sino la primera vuelta de unos comicios con los que España marcará el rumbo que quiere tomar. Españoles de todo pensamiento y condición han de decidir si, en la pluralidad y las diferencias, quieren seguir unidos trabajando por levantar su país o si se lo entregan a aquellos que llevan décadas conspirando contra él. Estos días al presidente del Gobierno no le falta actividad y ha llenado su agenda de actos de campaña en distintas provincias. Incluso incluye una reunión con el presidente Biden en el despacho Oval. En su equipo, unos ven peligrosa su sobreexposición, otros una oportunidad para dar cuenta de los logros y anuncios del Ejecutivo. Sánchez ha logrado que ahora todos los focos se centren en él, utilizando esta precampaña para precisamente ensombrecer a sus candidatos a las municipales y autonómicas. En el Partido Popular insisten en el nerviosismo que impera en la Moncloa, que se planifica en función del día a día y de lo que dictan las encuestas. La guerra interna con sus socios de la coalición de Podemos ha dejado tocada a la parte socialista del Ejecutivo, que ahora tiene agrietadas sus expectativas. Julián Salcedo. Bueno, yo también he sido joven y recuerdo haber ido a bastantes mítines o algunos mítines desde el 77 hasta el 80, ¿verdad? La entrada era libre, nadie me preguntaba, nadie me pedía un carné, no tenía que hacer nada, simplemente entraba y ya está, cuando quería me marchaba, ¿no? Me parece que esto es, repito, es que no sé cómo calificarlo, mejor prefiero no calificarlo, porque claro, esto de que tengas que identificarte antes de entrar, claro, supongo que es para ver si eres del bando contrario o si no eres de los afines o si no estás afiliado al partido o algo así, pues es un mal precedente, porque yo creo que quita la ilusión a cualquiera de ir a algún mitin, ¿no? Yo creo que además ya casi nadie va a los mítines, ¿no? Porque ahora hay otros medios de comunicación mucho más eficaces que lo que es un mitin. Un mitin lo único que sirve es para salir en televisión a la hora del telediario, te conectan a las 3:10 y estás esperando, soltando un rollo, hasta que cuando dices, oye, que está enchufado, pues entonces sueltas el párrafo, ¿no? No sé, pero desde luego provocar que alguien tenga que preinscribirse, incluso lo que conlleva ser vetado, es decir, no, tú no eres de los nuestros, no sé. Vamos, me parece otra perversión. Sobre todo, y es muy llamativo, porque los últimos encontronazos que ha tenido Sánchez con la opinión, esos que le reprochan cuánto te paga Marruecos y van con banderas polisarias, no parece que sean militantes del Partido Popular o de Ciudadanos o de Vox, ¿no? Más bien parece que sean militantes de partidos comunistas de antaño, no sé ahora cómo llamarles. Sin duda alguna, Xavier, al final, en el Partido Popular, lamentablemente, en algunas ocasiones somos gente de bien y muy respetuosos y, lógicamente, el juego democrático y la libertad de expresión lleva a que respetemos la acción política de los otros partidos, ¿no? Sin embargo, nosotros sufrimos los escraches o sufrimos las concentraciones ante nuestros eventos, ¿no? Y incentivados y movilizados por partidos como el Partido Socialista, en el caso de la Comunidad de Madrid, o en su día Podemos, con aquella parafernalia de los círculos, y por tanto nosotros lo que defendemos sobre todas las cosas es la libertad de expresión y, lógicamente, la
libertad de discrepancia, ¿no? Y en cualquiera de los casos, el juego democrático, lo que decía Pablo Iglesias, el jarabe democrático, lo que no puede llevar es a impedir que tú tengas un mitin público, que tengas un mensaje público, que te revienten ese acto, pero de ahí a prohibir la entrada o reservar el derecho de admisión, creo que hay un trecho muy largo, ¿no? Bueno, y volviendo a las medidas, recientes medidas con arreglo a la vivienda, esas de los avales a la gente joven y todo eso, hoy me ha parecido muy llamativo lo que decía Andoni Ortuzar, como aquel que ve escaparse ya el último tren. Oiga, no entiendo cómo Bildu vota esto, porque esto afrenta a las competencias autonómicas de su tierra, naturalmente. La política española es una especie de montaña rusa que sube, baja y sube, pues es difícil. No, yo no me lo tienen que explicar ellos. Para mí es inexplicable, de verdad. O sea, desde un punto de vista nacional, catalán o vasco, esta es una de las agresiones más serias de los últimos 40 años, de verdad. O sea, no estamos poniéndole dramatismo a la cuestión, es así. Y cualquier constitucionalista lo podría decir. No, un constitucionalista lo primero que te diría es que no hay un punto de vista nacional vasco o nacional catalán. Pero bueno, dejando esto de lado, me ha recordado algo que escuchábamos aquí ayer, algo dicho por Zapatero, que va a ser el preámbulo de lo que les voy a contar a continuación. Vamos a recordar a Zapatero cómo saca pecho por los acuerdos con Bildu. Que hemos normalizado en gran medida en la vida parlamentaria el que pueda haber acuerdos. Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían el juego en las instituciones. Y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla. A este le llamaban Mr. Bean por las cejas, pero cuando oyes el mantenerlas es completamente luciferino. Y eso me viene perfectamente a colación para contarles lo que denuncia Covite. Covite, como saben, es una asociación de víctimas del terrorismo que conocen bien el patio de lo que hay en el País Vasco y que dice que hay 44 integrantes en las listas de H. Bildu a estas elecciones, las de dentro de 20 días, que estuvieron condenados por pertenencia a ETA. Y eso encaja con que diga Otegi que van a hacer lo que sea para que la derecha no gobierne ninguno de los ámbitos que les son naturales. Y los que no les son naturales tampoco. Pues esto es ignorar la historia y hacer daño a la memoria, a la dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo, ¿no? No puede haber silogismo más perverso por parte de Zapatero que decir que como han dejado las armas, pueden entrar en el juego democrático, que podrán entrar. Ahora bien, eso no significa que les incluyas en el Gobierno de España como socio estratégico. Es una perversión de la política y es un daño irreparable a las víctimas del terrorismo. Aquellos que hemos vivido los años en los que, entre otras personas, murió Miguel Ángel Blanco, siendo concejal del pequeño pueblo de Ermua, el famoso espíritu de Ermua, de todos, contra el terror para expulsarle de la política española y de nuestra sociedad mediante la fuerza del Estado de Derecho y la fuerza de la ley, resulta que ahora tenemos que claudicar ante los intereses de Pedro Sánchez apoyándose con el socio estratégico EH Bildu. ¿Qué daño hace Zapatero, qué daño está haciendo Sánchez a España, rememorando ese dolor y haciendo daño a la memoria, a la dignidad y la justicia de nuestras víctimas? Julián. Bueno, el Código Penal hay que recordar que tiene la forma de castigar quien incumple la ley. Es la más grave, es la pena privativa de libertad. Pena privativa de libertad que tiene dos objetivos. La primera es precisamente castigar el daño cometido y segundo, es verdad que tiene como objetivo la reinserción del penado, ¿verdad? Pero claro, la reinserción lleva implícito dos cosas. La primera, el arrepentimiento y en la segunda, la renuncia a seguir delinquiendo. Porque de lo contrario no tiene sentido, no se ha reinsertado en la sociedad, ¿no? Y estamos viendo como la mayoría de estos componentes o excomponentes de ETA que han pasado por la cárcel, que han cumplido muchísimos menos años de los que han sido condenados, ahora se insertan en las listas electorales, pero ninguno de ellos se ha arrepentido, ninguno de ellos ha dicho no volveré a hacerlo. No me atrevo a decir que están esperando la oportunidad de volver a hacerlo, prefieren hacerlo ahora ya por la vía democrática, ¿no?
Pero bueno, si no fuera por la vía democrática, no tendrían probablemente reparo en volver a la vía anterior, ¿no? No se han reinsertado, en definitiva, por tanto... Bueno, tampoco parece que tenga mucho propósito de enmienda el que es hoy presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig. Ya saben que está investigado por haber presuntamente favorecido a su hermano Francis Puig. Hoy publicaba el diario El Mundo que Chimo Puig, cuando antes de ser presidente de la Comunidad Valenciana fue alcalde de Morella, Castellón, pagó hasta 57 veces a su hermano sin haber contrato entre partes, pues porque él lo vale. Le pagó a Francis Puig, el hermano, pues 400.000 euros en 8 años, a fuerza de pequeños contratos, año tras año tras año, de llevar la publicidad institucional del Ayuntamiento de Morella, donde también esto será objeto de análisis judicial, porque trocear un contrato y favorecer a un hermano tan alargado en el tiempo y de una forma tan clara, pues sigue siendo malversación de fondos públicos, ¿o no? No, porque no, quiero decir que la Ley de Contratos Públicos contempla en situaciones excepcionales que se puedan adjudicar un contrato por razones de urgencia o por razones de necesidad, cuando sea de pequeña cuantía, precisamente por esas mismas razones. Lo que no permite es que se troceen los contratos a propósito para eludir ese control que impone la Ley de Contratos del sector público, ¿no? Entonces, puede que sea legal, porque efectivamente la Ley de Contratos del sector público lo posibilita en ciertos casos, pero como mínimo es inmoral. Yo creo que hay otro vector, Xavier, que es muy relevante, ¿no? Uno es el eludir el control de la Ley de Contratos yendo al límite de los 15.000 euros, pero cuando el objeto es el mismo y lo reproduces de manera reiterada, es evidente que estás troceando los contratos. Pero aún más relevante es cuando hay un interés manifiesto o hay, en este caso, una incompatibilidad entre la persona que presta el servicio, su hermano, aunque pertenezca a una empresa, es su hermano quien presta ese servicio y se contrata a esa empresa porque está su hermano, un servicio de contenido subjetivo o una estrategia de comunicación, y quien ordena el pago finalmente es su hermano, el alcalde. Por tanto, ahí había un deber de abstención por parte o bien del hermano o bien del alcalde, en este caso Chimo Puig, y en cualquiera de los casos hay una apariencia de irregularidad en la contratación que debe ser investigada. Bueno, y una de las propuestas más hilarantes de los últimos días es eso de los supermercados, que algunos irónicamente llaman ya economatos, del precio justo que propone Unidas Podemos. Lo contaba hoy así Echenique. Es una propuesta a medio plazo para resolver un problema estructural en nuestro país, y es que la cadena alimentaria, sobre todo la fase final, la fase de venta al público, opera en régimen de oligopolio, y eso causa problemas a todos los niveles, a las familias, a las pequeñas tiendas y comercios, a los pequeños productores del campo, y por eso hacemos esta propuesta. Es una propuesta genial que cambiará la suerte de las familias que no llegan a final de mes. Bueno, este personaje que ha aparecido desconoce que la mejor forma de regular los precios es el mercado, haciendo casar oferta y demanda, y de esa manera se fija el precio justo, ¿verdad? Como desconoce esa teoría, pues hay que perdonarle, quiero decir, no sabe lo que es, ¿no? Pero luego hay que recordar que estas medidas, que no son nuevas, que ya existen en muchos países, siempre se cita Venezuela, yo prefiero citar Cuba, un país en el que he estado varias veces por motivos incluso profesionales. No hay más que entrar a este tipo de supermercados barato, precio justo, etcétera, y ver que no hay nada, los estantes están vacíos. Con la cartilla de Sí, claro, no. Claro. Allí van con la cartilla, por supuesto, ¿no? Pero está desabastecido, no hay ningún artículo en los estantes, los pocos que hay son de una calidad pésima, la merma de calidad es tremenda, y al final el que quiere comer o consumir un producto normal, no digo de alta calidad, se tiene que ir en Cuba a lo que son las tiendas para turistas, ¿no? Entonces, esa ya pagas en dólares, etcétera, y la cosa es... Esto es lo que persiguen, ¿no? Esto es una barbaridad como otra cualquiera, vamos. Bueno, es siguiendo la reflexión de Julián, es el modelo de la Unión Soviética, ¿no? Y del comunismo más recalcitrante.
es el país con más cereal del mundo, que era la Unión Soviética, resulta que no tenía pan en las panaderías porque estaba intervenido los precios. No hay nada peor que la intervención en los precios, ya se ha visto también en la vivienda, ¿no? Cuando se intervinieron los precios en San Francisco, el deterioro de la ciudad fue terrible. O quieren hacer un revival de la renta antigua, ¿no? Para que nuestras viviendas se caigan a pedazos porque no haya estímulos para repararlas. En el fondo es pensar que las cosas no cuestan lo que cuestan, y cuestan el trabajo invertido en su producción, la inversión de capital que se ha destinado para que ese producto llegue a nuestras manos y, lógicamente, en esa cadena de suministro, todos los que han intervenido para que te llegue un producto de temporada en fecha y hora al lineal de tu supermercado, que además te lo ofrece a un precio competitivo, porque no nos olvidemos que esas empresas a las que ellos están criticando están creando empleo de calidad. Ya quisiéramos que todas las empresas tuvieran esos planes de trabajo y de formación que tienen estas empresas, que no voy a citar porque ellos sí que se atreven a citarlas, y que están permitiéndonos que tengamos en nuestros supermercados productos de calidad en tiempo y forma y además generando riqueza. Bueno, lo que pasa es que en este tiempo de hoy, yo me estaba preguntando ahora, y te lo voy a preguntar a ti, que eres especialista en temas de vivienda, aquí todo empezó a ir peor, así que desapareció la vivienda protegida, la VPP. ¿Por qué se dejó de hacer la VPP y por qué no se ha considerado útil? Tal vez porque los españoles podían pagar una vivienda que no fuera VPP, ¿o por qué? Pues ahí influye muchísimo la ideología y también la intervención en el urbanismo. No hay que olvidar que para que haya viviendas antes tiene que haber unas normas que generen el marco, tiene que haber una gestión eficaz del suelo para que se produzca suelo suficiente en un plazo razonable para que al final haya viviendas a un precio ajustado. La fórmula que funcionó durante muchas décadas en España fue la movilización de suelo a través de promoción privada con la intervención pública, fijando la vivienda de protección oficial, que limitaba el precio, y eso permitió que se generaran millones y millones de vivienda en España y al tiempo además un ahorro patrimonial inmobiliario que ha permitido la generación de una clase media que con ese ahorro ha podido capear las crisis. Ese modelo se ha ido perdiendo con el tiempo porque no se ha producido suelo con destino a vivienda de protección al mismo ritmo. Han desaparecido los incentivos en forma de financiación cualificada o en forma de ayudas directas, y además se ha perdido ese marco de actuación en el que el promotor privado tiene como visión atractiva el promover viviendas con esa intervención pública en cuanto a la limitación del precio. Y luego esa visión dogmática de la izquierda que entiende que toda vivienda tiene que estar promovida por el sector público, es decir, con presupuesto público, y eso es inviable. Julián, sí. Tengo una pregunta para usted. Adelante. ¿Tú cuántas palabras crees que dice un clarinetista cuando toca en una orquesta? Yo creo que no habla, sopla el clarinete, ¿no? Ni siquiera Woody Allen era capaz de hablar y tocar el clarinete. Digo yo. Bueno, pues fíjate, nos lo van a contar ahora. En Cataluña, para ser clarinetista en una orquesta, hay que saber catalán. La obsesión con el catalán está llegando a niveles muy extremos. La exigencia que están imponiendo no se entiende, porque ahora saber catalán es un requisito para tocar el clarinete de la banda municipal, y esto no se llega a entender. Ada Colau exige un C1 de catalán a un músico que lleva tocando desde 1997 la banda del ayuntamiento. Debe ser que las notas musicales son catalanas. A esta persona le han ofrecido hacerle fijo, pero con la condición de dominar el idioma. Por supuesto, ha recurrido a la justicia y reclama que va contra la Constitución. No le pueden discriminar de esta forma. Para optar a una plaza en el consistorio se especifica que la prueba de conocimientos de la lengua es obligatoria y a la vez eliminatoria para cualquiera que tenga intención de acceder a una plaza fija. Y es que la Generalitat lleva mucho tiempo promoviendo el catalán, incluso fuera de Cataluña. Han gastado ya más de 34 millones de euros desde 2002 en la promoción en el exterior. El Instituto Ramon Llull, el organismo responsable de la proyección internacional de la lengua y la cultura catalana, ha destinado muchos millones de euros a financiar estudios catalanes en universidades de todo el mundo. También se han destinado dinero en subvenciones para entidades para traducir obras literarias, becas, actividades académicas y culturales, porque uno de los objetivos es impulsarlo en el sur de Francia y potenciar su uso en esa zona, y no se entiende tampoco. Hay una obsesión por el catalán y su promoción. O sea que no solamente saber catalán, sino tener un nivel. Nivel C1. C1. Que no los que hemos estudiado inglés o por ahí ya sabemos que es más fácil tener el B1, B2, y ya el C1 ya es un nivel muy elevado. Y además, cuando uno trata de consolidar su plaza.
Sí, esto es la forma de entender la izquierda, cómo se dejan de precarizar los empleos, ¿no? En una promoción interna de empleo público para alcanzar la fijeza, alguien que lleva 26 años tocando el clarinete en la orquesta puede perder su empleo por no tener ese C1 de catalán. Menuda aberración. El totalitarismo funciona de esta manera. Y en Cataluña no desde hace poco, sino desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, no sé si saben ustedes que hay libros que tienen una subvención oficial pública de la Generalitat que no se llegan a publicar nunca, porque el editor lo que quiere es cobrarla. De ahí a editar el libro, eso ya es harina de otro costal. O como diría la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para ese viaje no hacen falta forjas. Estupenda adaptación de eso que es manchega. En fin, quiero hablar de una de las conferencias que tiene prevista el Club de Amigos con don Antonio G. Armas, que ya me acompaña aquí, al que saludo, encantado de recibirte en el programa. Muy buenas noches, Javier, y al resto. Hola. Aquí el señor Antonio G. Armas es el que dirige 2 programas de radio en esta casa, uno dedicado a las enfermedades raras y otro a investigadores por el mundo. Efectivamente. Bueno, ¿de qué vas a hablar en el Club de Amigos? Cuéntanos. Pues mira, yo voy a tocar el clarinete sobre un asunto que no entiende ni de lenguas, ni de razas, ni de religiones, ni de colores. Voy a hablar de una amalgama de enfermedades que si las vemos individualmente son muy pocas, tienen poca prevalencia, pero que si las vemos en conjunto es una auténtica barbaridad. Vamos a hablar de enfermedades raras, o también se las conoce enfermedades poco frecuentes o enfermedades huérfanas. Incluso en algunos países de Hispanoamérica dicen enfermedades catastróficas. ¿Y de qué vamos a hablar, Javier? Pues vamos a abordar desde un punto de vista de iniciación, sin ningún tipo de pretensión, el criterio epidemiológico de las enfermedades, que conozcamos cuánta prevalencia, cuántas enfermedades raras hay, cuántas personas conviven con ellas. Me gusta la palabra o convivir, no ser afectado. Una persona que tiene una enfermedad rara, al ser una enfermedad crónica, está toda su vida acompañada de esa enfermedad, por eso convive con ella. Hay el mismo número de enfermedades raras en Estados Unidos, en Japón o en España. Hablaremos de disparidades con respecto al criterio epidemiológico. Luego hablaremos de criterios clínicos. Me gustaría también hacer un inciso, decir que no existen las enfermedades. Las enfermedades no existen, existen los enfermos. Las enfermedades son una serie de criterios que describen una sintomatología que produce la enfermedad, ¿vale? Después vamos a hablar de lo que ocurre en una familia cuando te dan una noticia de que has tenido una persona, un hijo o una hija, con una enfermedad poco frecuente. Es una bomba de relojería completamente, ¿no? Y muchas de esas personas se hacen una reflexión de que ellos tienen la culpa. ¿Qué culpa he tenido yo para tener esto? No, pues no tienen culpa ninguna. Las enfermedades raras se producen la mayoría de las veces por el azar. Hablaremos un poquito de genética. Hablaremos del ADN, de cromosomas, de duplicidades del cromosoma, duplicidades de los genes, cómo se puede llegar a tener una enfermedad rara sin tener ninguna culpa. Hablaremos también de dónde puede acudir una persona para informarse sobre investigación en enfermedades raras en este país y fuera de este país, portales. Tenemos un elenco de profesionales en España realmente sorprendente, extraordinario, maravilloso. Y finalmente, como guinda, pues jugaré un poco con enfermedades raras y cine, ese viernes que no sabemos qué hacer. Hay películas realmente sorprendentes, magníficas, donde tenemos a Nick Nolte, tenemos a Anne Bancroft, tenemos a Gary Cooper, tenemos un montón de actores, tenemos a Robin Williams o a Robert De Niro, una película que se llama Despertar, es de verdad una película maravillosa en sí misma, es el amor hacia los demás y hacia su profesión. Y por último, Javier, no me quiero extender, yo no tengo a nadie conmigo, alrededor mío, con una enfermedad rara, absolutamente a nadie, yo soy raro, me llaman el raro precisamente por eso, pero es que esta charla va dirigida a cualquier persona, porque hay que saber que prácticamente más de la mitad de los casos aparecen en la vida adulta, el 80% de las enfermedades son genéticas, pero el 20% son esporádicas. Cualquiera de los que estamos aquí podemos caer en una narcolepsia en 10 minutos. En definitiva, iniciación, que lo pasemos bien, que lo disfrutemos y no se trata de lágrimas, sino de que pasemos un buen rato gracias al toro. Muchas gracias, Antonio. Qué reflexión más bonita. Por cierto que, ¿y los que son por culpa de un virus? Sí, claro, evidentemente. Claro. Luego hay toxicología, evidentemente, sí. Hay otras, las esporádicas que te decía, el 20%. Sí. Bueno, estamos al filo de... Te voy a dar el último minuto para que defiendas la paternidad del PP en materia de ayuda a los jóvenes, con los avales.
Pues yo creo que la hemeroteca y sobre todo el boletín oficial de las comunidades autónomas es fiel reflejo de dónde está la paternidad. En materia de avales, la primera comunidad autónoma que los desarrolló fue la Comunidad Autónoma de Murcia, gobernada por el Partido Popular, y con la fórmula de cuenta de depósito de garantía fue la Comunidad de Madrid quien fue la primera en desarrollarlo. Por tanto, el Gobierno de España se sube tarde y, como decía antes, mal a este carro de financiar y ayudar a la compra de la vivienda. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a los tres por vuestra presencia en el programa y a ustedes por su paciencia y su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio. Sí. A la vuelta de publicidad, que es como el que gira la esquina, abrimos aquí el día en 30 minutos, no se lo pierdan. El día en 30 minutos. Sánchez parece que quiere convertir la cita electoral del 28 de mayo en una especie de plebiscito sobre su persona y sobre su política. Tal vez como quien cree que sin mezclar los ámbitos del poder, autonómico, municipal, nacional, pues no se va a conseguir eludir el fracaso que le predicen algunos en las urnas. Y como aquí está todo al servicio del presidente y no se repara en gastos, pues las promesas que ha hecho Sánchez en campaña ascienden ya a 10.000 millones de euros. Y la cosa suma y sigue y sigue. Y los medios, como tampoco son inocentes, pues resulta que hemos descubierto ya cuál es el truco. El truco está en que Sánchez anuncia unas medidas en un mitin electoral de un sábado por la mañana o un domingo al mediodía y luego el martes el Consejo de Ministros las aprueba sin más, casi sin consultar a los socios de gobierno. Incluso, ¿verdad? Otra característica de estas medidas, que como en la que hoy se suscita, que son los avales para que los jóvenes puedan comprar viviendas en propiedad, pues en fin, son puro artificio de escaparate. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, Sánchez lleva meses usando la misma fórmula electoral. Anuncio de nuevas medidas en mítines de fin de semana y posterior aprobación en Consejo de Ministros. Pisos por doquier, una buena parte de ellos, por cierto, inservibles, becas, ayudas para jóvenes o para jubilados. Todo ello asciende a nada más y nada menos que a 10.000 millones de euros que Sánchez ha comprometido en tan solo 3 meses. Se espera que estos anuncios continúen, por cierto, hasta el último fin de semana de campaña. Hoy también hemos tenido uno en Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado una línea de avales para financiar hipotecas y la subvención de billetes de Interrail a los jóvenes de entre 18 y 30 años. Prometer, prometer y prometer. Parece que Sánchez no sabe hacer otra cosa. El presidente parece que encara esta recta final hacia las elecciones del 28M utilizando promesas electorales y nuevos programas de gasto. Todos ellos anunciados en mítines del PSOE y certificados cada martes en las ruedas de prensa de los consejos de ministros. Pero tanto anuncio podría hacer que nos perdamos y nunca está de más hacer un breve repaso. El pasado 19 de abril, durante una comparecencia que estaba destinada a informar sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania, Sánchez anunció un coste de 4.000 millones de ICO para financiar 43.000 viviendas en alquiler social. Días después, concretamente 6, utilizó el Senado para hacer otro anuncio, 20.000 viviendas para alquiler social en suelos del Ministerio de Defensa por unos 500 millones de euros. Hoy martes, también en Consejo de Ministros, y como no podía ser de otra forma, se han aprobado medidas que Sánchez ya anunció este fin de semana en un acto socialista, concretamente el del aval del 20% para las hipotecas, aunque no se ha cuantificado el gasto. El 8 de mayo se lanzó a anunciar un Interrail nacional y europeo financiado al 50%, una medida que, aunque tampoco tiene un gasto cuantificado, se estima que sea de unos 200 millones de euros. Además, el Consejo de Ministros ha anunciado hoy una partida de 1.307 millones en formación profesional y otros 560 millones en enseñanzas robóticas. Pero esto no es todo, porque hay que recordar los 2.803 millones para políticas activas de empleo, 100 millones para la digitalización de la justicia, otros 110 millones contra la despoblación, 30 para atraer inversores y otros 300 millones de euros para agricultura y ganadería. Si sumamos todos estos números, vemos la friolera cifra de casi 10.000 millones de euros, algo que debería hacer que el Gobierno se pregunte, ¿de verdad es necesario destinar tantos millones a esta clase de medidas? Fue José Félix Tezanos el que aconsejó al presidente acercarse al voto joven. De ahí el abaratamiento de Interrail o prestar avales
ICO para la compra de viviendas de esos jóvenes que, por otra parte, pues muchos de ellos tienen unos contratos que no les permiten ni ahorrar ni someterse a esa decisión de intentar comprar una vivienda. Hoy lo explicaba la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Es innegable que la apuesta del Gobierno y su prioridad es fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible. También hay situaciones entre los más jóvenes y entre las familias que tienen, por ejemplo, menores a cargos, que es, en fin, ¿no?, su deseo, su voluntad de poder optar a la compra de una vivienda, que sea el ICO el que pueda avalar esta parte que se pide por parte de las entidades financieras. Quizás la gran sorpresa es la terriblemente negativa reacción del socio de Sánchez, de Unidas Podemos. Hoy Pablo Echenique, portavoz de esa formación, Unidas Podemos, pedía al Gobierno que rectifique y insistía en criticar este aval a los jóvenes porque le recuerdan a propuestas de la presidenta del Banco Santander, del PP o incluso de Vox. No solamente es que le guste al Banco Santander, es que la ha propuesto Ana Patricia Botín. Quiero decir, blanco y con asas. Además, en Reino Unido hay un informe que se ha conocido estos días que dice que implementar esta medida es negativo, que nosotros pensamos que ese es el camino y no hinchar el endeudamiento y una posible burbuja de los precios. Y hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que Sánchez anuncie medidas gubernamentales en mítines del PSOE y sin contar con el aval de su socio minoritario. El líder del PP ha tachado esta práctica en una anomalía democrática. Hoy, por ejemplo, se reúne el Consejo de Ministros para aprobar algo que el presidente del Gobierno ya anunció en un mitin el pasado fin de semana y donde varios miembros del Gobierno han manifestado su absoluta discrepancia. Que en los consejos de ministros el presidente del Gobierno los anuncie los sábados en un mitin sin que el Consejo de Ministros delibere es una anomalía democrática. Pachi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, hoy, como no, volvía a reiterar lo histórico de la medida de los avales para jóvenes. Y todo eso lo utilizaba para recordar que desde el primer minuto hasta la última medida tomada por el Gobierno, todo había ido dirigido al interés por la vivienda de los jóvenes. El Gobierno no empieza ahora a hacer políticas de vivienda. Las decisiones para limitar la subida de los precios del alquiler, ahí está la suspensión de los desahucios y también, por si alguno no se ha enterado, porque dice, no, ahora, última hora, es que este país, como todos los del mundo, ha vivido bajo una pandemia y bajo los efectos de una guerra. Este bombardeo de anuncios de Pedro Sánchez ha acaparado todo el protagonismo de la precampaña, relegando a un segundo plano a los varones. Cuando se trata de pisar la calle, el escenario cambia. Sánchez, del que algunos de sus líderes territoriales han huido cuando ha visitado sus provincias, ha diseñado un protocolo para asegurarse de la asistencia de simpatizantes a sus mítines. Que las elecciones del 28 de mayo son en clave nacional, ya nadie lo niega. Para el PP, la de Sánchez se ha convertido ahora en una campaña permanente. En una España que ha estado gobernada durante 5 años por un presidente que ha enfocado su mandato como una campaña permanente, parece que el momento propicio para el eslogan, la frase ocurrente y el titular condenado a ser olvidado una vez contados los votos. Para mí, las campañas electorales no son ni deberían ser una subasta de medidas, ni una declaración de intenciones, ni un espectáculo de fuegos artificiales. Un momento decisivo en los comicios de mayo que en boca de la presidenta Ayuso se trata de elegir entre España o Sánchez. Nos encontramos en un momento decisivo, porque el próximo 28 de mayo no se celebran unas elecciones autonómicas y municipales más, sino la primera vuelta de unos comicios con los que España marcará el rumbo que quiere tomar. Españoles de todo pensamiento y condición han de decidir si, en la pluralidad y las diferencias, quieren seguir unidos trabajando por levantar su país
o si se lo entregan a aquellos que llevan décadas conspirando contra él. Estos días al presidente del gobierno no le falta actividad y ha llenado su agenda de actos de campaña en distintas provincias. Incluso incluye una reunión con el presidente Biden en el despacho Oval. En su equipo, unos ven peligrosa su sobreexposición, otros una oportunidad para dar cuenta de los logros y anuncios del Ejecutivo. Sánchez ha logrado que ahora todos los focos se centren en él, utilizando esta precampaña para precisamente ensombrecer a sus candidatos a las municipales y autonómicas. En el Partido Popular insisten en el nerviosismo que impera en la Moncloa, que se planifica en función del día a día y de lo que dictan las encuestas. La guerra interna con sus socios de la coalición de Podemos ha dejado tocada a la parte socialista del Ejecutivo, que ahora tiene agrietadas sus expectativas. Alberto Núñez Feijóo acusa a la vicepresidenta Teresa Rivera de frivolizar con el asunto de Doñana, de no querer hablar con la Junta y de solo insultarla. Además, hay un pique personal entre ambos, entre Feijóo y la vicepresidenta Rivera, porque hay un malentendido o lo que fuera, o un intencionado malentendido. Lo que pasa es que ha habido una conversación que Feijóo no reconoce, en la que supuestamente dice Rivera que le dijo que a él lo de Doñana le daba igual, que se desentendía completamente, y Feijóo la acusa de mentir. Tanto si fue un comentario como una conversación, la cuestión de Doñana se ha convertido en un arma arrojadiza entre el PP y el PSOE. Y ahora Feijóo acusa a la ministra de frivolizar. Me sorprende mucho que la vicepresidenta considere que un comentario andando de 2 segundos, eso sea una conversación. Lo digo honradamente. No creo que un ministro del Gobierno de España deba de frivolizar con este tipo de cuestiones. Por supuesto, el Partido Popular está comprometido con Doñana, lo ha estado siempre. Que ni se negó ni hubo tampoco una conversación. Aprenderá usted que una conversación es conversar y es poner en común propuestas. De pie, en una salida de un acto, si considera que la vicepresidenta que eso es una conversación, allá ella. Desde Moncloa, la vicepresidenta tercera del Ejecutivo sostiene que mantuvo una charla privada e informal con el líder popular, asegurando en una entrevista a un medio digital que el gallego ha querido desentenderse por completo del problema de Doñana. En Génova sostienen que fue una coincidencia de pocos segundos en los pasillos justo el día en el que los reyes ofrecían un almuerzo por la visita del presidente brasileño Lula da Silva. Los populares piden al Ejecutivo ejercer con más seriedad y sensatez. Desde 2018, el gobierno de Sánchez lleva sin acometer las obras prometidas en Doñana, es decir, 10 obras a las que se comprometió por ley para el trasvase desde la demarcación de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hasta la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Unas obras para las que además se destinaron 73,5 millones de euros y obras que, según el propio PSOE, contribuirían a la salvación de Doñana, que sigue desamparada 5 años después. Y esta es la integración de Bildu en las instituciones que defiende José Luis Rodríguez Zapatero. La formación incluye en sus listas electorales para el próximo 28M a 44 condenados por su vinculación con ETA. 7 de ellos, denuncia Covite, participaron además en asesinatos cometidos por la banda terrorista y llegaron a pasar en algunos casos hasta 30 años en prisión. Todos ellos integrarán las candidaturas que Otegi presentará hasta en 283 municipios vascos y navarros. El colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha tachado esta noticia como una provocación y ha asegurado que ninguna democracia digna permitiría que las puertas giratorias de los terroristas fueran la política. Etarras sí, pero partidos democráticos como el Partido Popular y Vox no. Otegi ha asegurado hoy que hará todo lo posible para que la derecha no gobierne ningún pueblo vasco o navarro. Creo que al país, a los vascos, al pueblo vasco, no le conviene que la derecha llegue al gobierno en el Estado. En la medida en que eso no va a suponer ningún avance en términos sociales ni económicos, ni en términos nacionales como pueblo. Y por lo tanto nosotros haremos todo lo posible para que la derecha no gobierne, también las municipales, en ningún sitio. Chimo Puig fue alcalde de Morella, en Castellón, justo antes de alcanzar la presidencia de la Comunidad Valenciana. Hoy publica el diario El Mundo que ese ayuntamiento, el de Morella, adjudicó a una empresa de un hermano de Chimo Puig, Francis Puig, la publicidad institucional del ayuntamiento. En total, el alcalde, entonces Chimo Puig, pagó 57 veces a su hermano sin contrato y por valor de unos 400.000 euros.
Y seguimos con más corrupción. El futuro del alcalde de Ourense y candidato, ojo, a la reelección podría haberse truncado tras la publicación de unos audios en los que se jacta de blanquear dinero negro. Gonzalo Pérez Jarome, así se llama, llegó al ayuntamiento de Ourense gracias al apoyo del PP y desde entonces no ha parado de protagonizar polémicas como esta. Escándalo en la alcaldía de la ciudad gallega de Ourense. Gonzalo Pérez Jácome es su alcalde de la formación Democracia Ourensana, conocido por desviar su atención durante las sesiones plenarias hacia su teléfono móvil o por tocar el piano en las bodas oficiadas en el ayuntamiento, salta a la palestra por un posible caso de corrupción. El digital La Región publica en exclusiva que el alcalde supuestamente habría gestionado dinero negro y se ha jactado de saber blanquearlo. Sí, como lo oyen. De hecho, vamos a escuchar uno de los audios que publica el periódico local. También estamos ayudando para la campaña, la ley te permite financiar lo máximo de 50.000, nosotros con esta cantidad nos llega y le digo un papel oficial o de no, mira, no. Y digo yo, ¿y cómo vas a hacer? Porque, joder, tanto dinero en vez, ¿cómo lo vas a hacer? Para poder gastar en la campaña. Pues con donaciones de la gente. ¿Se lo doy? No, mucho dinero. No me hacen donaciones. No, es todo a nivel fiscal, como yo no soy tan seguro de eso. No, joder, porque es una cantidad grande. El digital también comparte otras conversaciones en las que Jácome se plantea pedir dinero en A o en B para financiar una campaña, acudiendo incluso a la capital para lograr esa recaudación. El alcalde de Ourense es muy consciente de que no logrará de nuevo el apoyo del Partido Popular y del PSOE para volver a gobernar con apenas 4 concejales frente a los 23 de la oposición. El bloque nacionalista gallego ha pedido a la justicia que actúe para evitar una posible destrucción de pruebas. Ya lo ven, parece que al jefe del consistorio orensano se le acabó la copla. Y la incertidumbre parece que será la tónica general en muchas de las comunidades que se someten a esas elecciones el próximo 28 de mayo. En Aragón, por ejemplo, Teruel Existe podría tener la llave de gobierno y decantar la balanza entre una reedición del gobierno de Javier Lambán o una coalición entre Partido Popular y Vox. El Partido Popular, ojo, se dispara, consigue 10 escaños más que en 2019, pero junto con Vox se quedaría a 2 diputados de esa mayoría absoluta. En una situación parecida se encuentra el Partido Socialista y sus socios actuales. Los 3 diputados de Aragón Existe, todos ellos en Teruel, van a ser por tanto decisivos. Adelante Andalucía, que como saben es una deriva de Podemos en Andalucía, ha publicado su programa electoral para el municipio de Dos Hermanas en Sevilla. Y aquí es donde viene lo extraño. Está escrito en una supuesta lengua andaluza que no entienden ni los propios andaluces y que muchos consideran un tanto ofensiva. Esta visión del andaluz incluye letras B donde debiera haber letras V, el U de la H en muchísimas palabras, en fin, que leerlo suena francamente a chiste. Y un tribunal constitucional dividido y al servicio del Gobierno ha dado el aval definitivo a la ley del aborto impulsada en 2010 por José Luis Rodríguez Zapatero. El fallo consagra la interrupción del embarazo como un derecho de la mujer y lo eleva por encima del derecho del no nacido, rechazando así definitivamente el recurso del Partido Popular interpuesto hace ya 13 años. El tribunal ha estado dividido en este asunto. La sentencia ha sido aprobada por una mayoría de 7 magistrados, los del bloque designado por el Partido Socialista, frente a los 4 nombrados por el PP. El Constitucional da así carpetazo al asunto más antiguo que tenía pendiente. A propósito del aborto, 13 años después de que la cuestión de los plazos de la ley de Zapatero fuera llevada por un recurso del PP al Constitucional, pues hoy todo ha cambiado. En lo principal, existe una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, la que encabeza Cándido Conde Pumpido. Eso es muy importante porque esta nueva mayoría a estos nuevos magistrados les ha costado nada, un pisplas, validar esa ley de plazos de Zapatero que llevaban el Constitucional desde 2010. ¿Hay un voto particular de magistrados no izquierdistas? Pues sí, lo hay. Pero nadie puede negar que el bloque progresista saque incluso ventaja en el momento de la sentencia, porque de forma poco clara y sin que ningún tribunal de justicia internacional se haya atrevido a decir nunca jamás antes, el Tribunal Constitucional deja las cosas en que para España abortar es un derecho de la mujer. Dicen que no es un derecho fundamental, pero a continuación se añade un texto ambiguo. Dice, en un ámbito razonable,
de autodeterminación que requiere la efectividad de un derecho fundamental. Es decir, si no es un derecho fundamental, sí entra dentro de eso que podíamos llamar el entorno de un derecho fundamental. En fin, un viejo dilema este que sigue llevado por el río de lo que se llama el relativismo. De aquella España en la que se toleró el insoportable eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo, hemos llegado hoy a una sentencia tardía que consagra por la puertecilla de atrás que el aborto es un derecho de la autodeterminación de la mujer. Para entonces el gobierno izquierdista de Sánchez ya tiene puesta en marcha otra ley del aborto, la que se inauguró en febrero de este año, y esto demuestra una lección bien clara. La izquierda redunda, la izquierda es contumaz y la derecha pues hace lo que en su día hizo Rajoy, pretextó que no tenía consenso para hacer una nueva ley distinta del aborto y demostró a todos los españoles cuán poco cambian algunas cosas cuando gobierna el Partido Popular. En el otro lado, la izquierda, pues todo contumacia y llevar a su terreno a la mayor cantidad de españoles posible. Y en el plano internacional, Putin culpa a la soberbia de Occidente de la guerra en Ucrania y habla de un complot para borrar los resultados de la Segunda Guerra Mundial y acabar así con Rusia. Ha sido hoy durante el tradicional desfile por el Día de la Victoria, que este año ha estado marcado por la escasa afluencia, fruto de ese hartazgo de la población rusa tras más de 14 meses de guerra. También ha sido novedad el amplio despliegue de seguridad por el temor ante posibles actos de sabotaje ucranianos. Hoy, 9 de mayo, no han cesado los bombardeos masivos en Kiev, justo pocas horas antes de que llegara allí Ursula von der Leyen, que se ha reunido con Zelensky con motivo de este 9 de mayo. La presidenta de la Comisión Europea ha respaldado la petición de la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Putin. La Policía Nacional ha desmantelado la estructura de financiación de la banda conocida como los Trinitarios, con la que han estafado unos 700.000 euros y han sido detenidas 40 personas en Madrid y los alrededores de la capital. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafa bancaria, falsificación documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales, nada menos. Duro golpe a la banda de los Trinitarios. La Policía Nacional ha desmantelado la estructura de financiación de la banda con la que defraudaron más de 700.000 euros. En la operación, los agentes han detenido a 40 personas, entre ellos 2 hackers que realizaban estafas bancarias y 15 pandilleros. Se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. Se han realizado un total de 13 registros en Madrid, Guadalajara y Sevilla. Y en ellos se ha intervenido material informático, dinero en efectivo, listados de más de 300.000 clientes a los que estafaban y 53 tarjetas bancarias a nombre de las víctimas, además de candados e instrumentos para abrir puertas. El modus operandi era claro. Para llevar a cabo los ataques, la banda adquirió a unos ciberdelincuentes un software específico conocido como Paneles, en el que monitorizaban en tiempo real los datos bancarios de la víctima. Tras clicar en el enlace recibido vía SMS, se llegaba a una página fraudulenta que simulaba la entidad financiera de la que eran clientes. Y una vez tenían las tarjetas de terceros, acudían a diversos centros donde compraban cupones de criptodivisas que eran canjeadas en una caja común de la organización. Así hacían frente a los gastos habituales del grupo, el pago a abogados de miembros de la banda que están en prisión y la compra de armas para enfrentarse a bandas rivales. También derivaron parte de las ganancias a la compra de inmuebles en República Dominicana. Pero además de los Trinitarios, hay más bandas latinas como los Dominican Don't Play o los Nietas, que están en el punto de mira de las autoridades y que tienen completamente aterrorizados a los ciudadanos de toda la capital. La ocupación irrumpe en la campaña electoral con 2 casos cerebérrimos. El del barrio de la Bonanova en Barcelona, donde los vecinos denuncian altercados muy serios, muy graves y donde se está intentando prohibir la actuación de la empresa Desocupa. Y el segundo caso en Madrid, a escaso 1 kilómetro del Santiago Bernabéu, hay un lugar en el barrio de Tetuán donde ha habido 2 incendios, un asesinato de una joven filipina ocupa y los vecinos denuncian infinitos delitos contra la salubridad pública.
Y la lluvia llegará por fin en las próximas horas. A partir de mañana se espera una caída de las temperaturas en la mayor parte del país, que en el caso del norte peninsular vendrá acompañado de agua. Hoy ya ha habido precipitaciones en algunas ciudades del norte, como es el caso de Bilbao, que pueden ver en las imágenes. Se espera que el intenso calor que hemos vivido estos días nos abandone el resto de la semana, salvo, ojo, el Mediterráneo y Canarias, donde allí se espera que las temperaturas sigan siendo altas. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente si deciden compartirla con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos ahora con la programación de En Dos Continentes y con El Gato al Agua, y volvemos mañana con toda la información aquí a las 9. Hasta mañana.